momentito, Sí. permítame. Ok. Con mis audífonos. Ahora sí, a ver. Ahora sí, Mari Carmen, adelante. Bueno, para empezar les voy a hablar de la etiología y la causa de la uretritis gonocócica pues va a ser en sí la gonorrea. La bacteria se llama Neisseria gonorrhoeae y es del género Neisseria y está en el filo Proteobacteria. Y estas células van a tener una forma característica porque se dividen en dos planos, entonces estos son diplococos y tienen un diámetro entre 0.6 y 1.9 micras. Algo importante es que esta bacteria es muy exigente nutricionalmente y también en el ambiente que necesita, entonces no va a sobrevivir mucho tiempo fuera del hospedero. Van a ser aerobias, también van a ser mesofílicas y van a necesitar una temperatura entre 35 y 37 grados para poder crecer. Y también necesitan una atmósfera húmeda y que tenga una concentración de dióxido de carbono entre el 5 y el 10%. También van a necesitar diferentes carbohidratos como la glucosa o también el piruvato y el lactato como fuente de carbono. Y también van a producir carbohidratos por oxidación, o sea, son oxidasa y catalasa positivas. Y oxidasa positivas que pues tiene el citocromo, o sea, el complejo del citocromo C para poder utilizar la cadena pues para producir energía a partir de carbohidratos. Siguiente, por favor. También otra cosa importante es que son gram negativas en su afinidad tintorial. En los factores de virulencia, esta bacteria va a tener en su superficie celular fimbrias y estas son las que se fijan a la pared celular del hospedero y también van a impedir la fagocitosis gracias a 3 proteínas que van a contener y que van a determinar los tipos antigénicos. La primera va a ser la proteína 1, que es la POR, y esta le va a permitir intercambiar sustancias nutritivas y esta también va a ser la que media la penetración de las células del hospedero y cada cepa de esta bacteria solo va a expresar un tipo de POR. En cuanto a la proteína 2, que es la OPA, esta va a permitir la adherencia a las células y la bacteria puede producir una o varias proteínas OPA, ya que se sabe que tiene más de 10 genes para producir esta proteína. La proteína 3 es la RMP y esta va a inducir la respuesta inmunológica anti-RMP y esto bloquea la respuesta contra la proteína POR y también contra el hipoligosacárido. Algo importante es que la proteína POR, la RMP y el hipoligosacárido, que es LOS, va a participar en la formación de poros. Otra cosa es que esta bacteria va a tener varios mecanismos contra el estrés oxidativo, como proteínas sensibles al oxígeno y también tiene varios mecanismos de reparación del ADN. Siguiente, por favor. Bueno, en la etiopatogenia, esta pues, enfermedad se va a transmitir de persona a persona por contacto directo. Tiene que ser anal, oral o vaginal. Y va a infectar los epitelios cilíndricos y por eso puede encontrarse pues no solo en la uretra y causar uretritis, sino también en el recto, en la faringe, en las amígdalas, en el conducto cervical de las mujeres, en el saco conjuntival de los neonatos y también en la vagina o la vulva de las prepúberes. Siguiente, por favor. Bueno, como dato puse que pues esta bacteria, al ser un patógeno genitourinario, pues tiene que tener la capacidad de colonizar la superficie de la mucosa del tracto genital y también tiene que crecer en condiciones donde hay baja disponibilidad de hierro y tiene que tener la capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedero. Siguiente, por favor. Bueno, puse así como línea del tiempo.
Primero, la mucosa va a tener que entrar en contacto con el organismo, ¿no? Para que se transmita la infección. Ya de ahí, el epitelio escamoso va a ser penetrado por esta bacteria y en menos de una hora después de que pues, penetra la bacteria, se va a adherir a las células del epitelio cilíndrico. Y algo importante es que para que se adhiera, esta bacteria tiene que tener pilina sobre su superficie, porque hay algunas cepas que no tienen pilina, entonces solo la bacteria pilada va a ser infecciosa, ya que es la única que se puede adherir con eficiencia. Y la manifestación más común de la gonorrea va a ser la uretritis, pero esta es principalmente en hombres porque en mujeres normalmente es asintomática o hay cervicitis. Siguiente, por favor. Bueno, ya en la fisiopatología, pues ya que la bacteria atravesó y se adhirió, como ya vimos, pues esta bacteria va a ser endocitada por las células de la mucosa. Estas células se van a retraer y van a formar, o sea, con su membrana van a formar una vacuola y van a atrapar a la bacteria y esta vacuola se va a transportar a la base de la célula. Y ya luego la bacteria, pues se va a liberar por exocitosis al tejido subepitelial y va a empezar pues, a reproducirse, a multiplicarse. Ya que se libera la bacteria, los LOS pues, van a activar la vía alterna del complemento y van a producir factor de necrosis tumoral y esto va a ser lo que causa en sí el daño celular y los microabscesos periuretrales. Ya que pues sucede esto, se va a ir formando un exudado inflamatorio pues por el daño debajo del epitelio y la bacteria se fagocita por los macrófagos y por leucocitos polimorfonucleares. Y ya que es fagocitada, esta bacteria va a tener diversos mecanismos contra el estrés oxidativo, entonces tienen capacidad suficiente para sobrevivir dentro de estas células que los fagocitaron y pues solo están ahí hasta que esos leucocitos se mueren y ya liberan a la bacteria. Y los restos necróticos pues se van a desprender de la luz de la uretra y esto va a ser lo que va a producir la secreción lechosa del pene, que es pues característica de la uretritis gonocócica. Y también es posible que en algunas ocasiones vaya a haber una diseminación local o metastásica y la bacteria puede pues ser tanto, o sea, puede ocasionar infecciones tanto sintomáticas como asintomáticas. Siguiente, por favor. Bueno, además de la transmisión perinatal, la gonorrea, pues su mecanismo fundamental de transmisión es el contacto sexual, ya sea tanto anal, vaginal u oral. Y el periodo de incubación va a ser entre 2 y 7 días aproximadamente. Y algo importante es que como es frecuente una infección asintomática o subclínica, pues esto pues juega un papel importante para que se disemine la infección. De hecho, la gonorrea es la segunda enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Pero aún así no se sabe con certidumbre qué tanto afecta esto, pero se considera que es importante. Siguiente, por favor. Bueno, según los datos de la OMS, en un documento que sacaron en 2016, puse aquí la gráfica a la derecha, y la gonorrea es de especial importancia porque se ha visto que cada vez hay más casos de gonorrea intratable y también de coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, en especial por clamidia. Y también se ha estimado que la gonorrea tiene una duración promedio cuando no se controla de medio año y una probabilidad de transmisión a una persona que es susceptible de 0.5. Aquí en la gráfica podemos ver que en teoría, si de 2016 a 2021 se tomaban las medidas de educación sexual y de concientización y de prevención de la enfermedad, para pues este año se debería haber ya reducido casi el 90% los casos de gonorrea. Sin embargo, ahorita en la siguiente diapositiva que veamos el Boletín Epidemiológico Nacional de los últimos 3 años, pues no solo no ha disminuido, sino que han aumentado los casos y pues podemos ver en la línea de aquí arribita, en el azul oscuro,
que de no tomarse las medidas, pues eso es lo que iba a pasar, ¿no? Que iban a ir aumentando los casos. Siguiente, por favor. Bueno, en el boletín epidemiológico, en el primero que vemos que es Yucatán, que está arriba de Zacatecas, aproximadamente hay 8 casos, 9 casos al año de gonorrea, pero a nivel nacional, pues en 2018 en acumulativo hubo 4.160, en 2019 4.542 y ya en 2020 5.455. O sea, hay muchos casos. Siguiente, No por le favor. cambio ahorita que... Ok, No, no le cambio. sí. A ver, vamos a puntualizar algunas cosas, pero primero voy a preguntar para estar seguro de qué tanto se está pegando las cosas que nos van a servir después para la toma de decisiones. A ver, Alan. ¿Escuchas, Alan? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Alan. Alan, nos dijo Mari Carmen que por sus características tintoriales y por su morfología, esta bacteria, ¿qué es? Una gram negativa. Una gram negativa. ¿Qué más? Por su forma y su agrupamiento. Es un diplococo. Es un diplococo gram negativo. Así es. Correcto. Eso es muy importante porque eso nos va a servir después para la toma de decisiones. ¿Sí? Es un diplococo gram negativo que además tiene una propiedad cuando infecta. ¿Cuál es? Sí, tiene las pilis o las fimbrias que pues, son de adherencia. Sí. ¿Y qué hacen nuestras células de defensa con esa bacteria? ¿Dónde las guardan? Las Adentro, fagocitan. las fagocitan y se quedan adentro. Entonces, eso es muy importante y lo voy a volver a decir para que vean cuál va a ser la importancia de esto, ¿sí? Que son diplococos gram negativos que cuando los observamos bajo el microscopio en muestras clínicas habitualmente las encontramos intracelulares. Ahí está la primera pauta para el diagnóstico. Muy bien, Alan. Aaron. Sí, doctor. Aaron, Mari Carmen nos dijo que una situación especial que ocurre entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que nos dijo que sucede respecto a la enfermedad que es diferente entre el hombre y la mujer? Bueno, mencionó que la uretritis era más común en el hombre, ¿no? Y que en la mujer pues solía ser mayormente, bueno, puede ser cervical, cervicitis, o puede ser incluso asintomática. Exactamente, Aaron. Acabas de decir dos puntos muy importantes. Primero, que la uretritis es más frecuente en el varón que en la mujer. Y que en la mujer, cuando hay cuadro clínico, generalmente es de cervicitis. ¿Por qué? Porque el epitelio vaginal resiste de manera natural a la infección por gonococo, pero la mucosa cervical no, el epitelio cervical no lo resiste, ¿no? Y Sí. también una cosa muy importante, las mujeres generalmente pueden ser asintomáticas o las manifestaciones no ser de uretritis y ahí cuesta entonces más trabajo diagnosticarla. ¿De acuerdo? Entonces, Aaron, ¿qué te llama la atención? Ya dicho estos puntos que tú me has dicho, ¿qué te llama la atención aquí de lo que nos puso Mari Carmen del boletín, que no es congruente con la teoría que me acabas de decir? Pues el hecho de que aquí pues en acumulado pues son menos los casos reportados, digamos, bueno, menos femeninos, son menos los casos reportados femeninos No, y no más los también masculinos, en el ¿no? acumulado nacional, del acumulado nacional.
de las tres. Pero en el 2019, en el Ay, acumulado nacional había más varones que mujeres. ¿Sí? ok. Pero ve el 2020, Ok, sí, ahí sí ¿sí? aparecen más casos. Luego Sí. ve el 2020, ¿qué? El tercero, 2021. ¿Qué pasó allá? Sí, casi se duplicó, ¿no? La cantidad de mujeres. Y eso no puede Más. ser, ¿verdad? Sí. Sí, no puede ser. Entonces, Algo está sucediendo con el reporte. sí. Siempre que haya un varón con gonorrea, por lo menos hay una mujer. O cuando hay una mujer con gonorrea, puede haber varios varones. Entonces, como que el informe no está congruente con lo que conocemos de la enfermedad. Algo está pasando con el reporte. Porque habitualmente nos cuesta más trabajo diagnosticar a las mujeres que a los varones. Ahorita, Mari Carmen, ahorita le voy a dar la palabra. Ya vi que levantó la mano. Habitualmente cuesta más trabajo diagnosticar a las mujeres, como su sintomatología no es uretral, ¿sí? Sino que es cervical. Entonces, habitualmente pasan desapercibidos, inclusive puede pasar con una condición normal. En cambio, en el varón no. Cuando le empieza a arder en serio y es casi inevitable que consulte con alguien, por lo menos con el vecino, ¿no? Y Mari Carmen, díganos. Bueno, es que yo cuando lo vi igual, pues me llamó la atención, o sea, que hubiera más casos femeninos, ¿no? Que masculinos. Pero pues no sé, estaba como intentando buscarle una razón y también pues estaba leyendo, o sea, algunos artículos que decía que a veces es más frecuente que la mujer vaya a consultar porque las complicaciones son más frecuentes, por lo mismo de que normalmente es asintomática, de que cuando ya llega a tener síntomas es porque la infección está muy extensa, entonces ya tiene como pues cosas más graves y que los hombres igual, como hay veces que pues solita se quita la infección, o sea, hay casos, y también que los hombres es menos común que vayan al doctor en general, o sea, cuando se sienten mal. Entonces, pues como que a eso atribuía a veces que a lo mejor hubiera menos casos reportados masculinos que femeninos, porque igual me llamó la atención porque decía que en el 80% de los hombres es sintomático y solo en el 12% de las mujeres es sintomático, y aún así hubiera pues esos datos. Entonces no sé si sea por eso. Claro, creo que lo que tenemos que considerar que eso es motivo de análisis. ¿Sí? Lo que no parece ser real, usted tiene razón mucho en que los varones generalmente somos decidiosos y no vamos a consultar. Pero cuando hay un problema ahí, que además no puedes diccionar correctamente, y eso se lo hacemos cada 2 horas, pero seguro que vamos a consultar, ¿eh? Por un asunto de ahí seguro que consultamos, ¿sí? Si estamos sintomáticos. Entonces, usted dijo cosas muy ciertas. En la gran mayoría de las enfermedades, generalmente vemos una frecuencia en mujeres mayor. Hay una tendencia, no porque sea mayor, sino porque son más diagnosticadas, pues consulta más. Pero en este caso, sí llama la atención, pues seguro que un varón con ardor al orinar y con descarga transuretral no deja de consultar, ¿eh? O por lo menos consulta con el vecino. Pero esto es motivo de análisis. No es congruente con lo que nos está diciendo el comportamiento de la enfermedad. Algo está pasando con el reporte y ciertamente, bueno, a las mujeres se complican de otra manera, pero tampoco las complicaciones son tan frecuentes como para que se note una diferencia en la frecuencia. Entonces, solo es un parámetro de alerta. ¿De acuerdo? No es congruente. Tendríamos que buscar la explicación o ver qué está pasando. Síguele, Maricar. Ah, bueno, ya siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues ya lo que mencionamos varias veces, que suele ser sintomática en los hombres y asintomática en el 88% de las mujeres.
Y en el hombre los síntomas suelen empezar 2 a 5 días después de la exposición pues a la bacteria. Los síntomas son disuria, dolor al orinar, pero este va a ser el único síntoma que tiene en común con las mujeres, ya que cuando se llega a dar uretritis en las mujeres no tienen la secreción uretral, solo tienen pues la disuria. También la secreción uretral, este es como el síntoma pues más característico en los hombres, que va a comenzar como ligera, pero cuando va pasando el tiempo va pues progresando la infección, va a ser cada vez más abundante, va a tener un aspecto purulento e incluso en algunos casos puede llegar a ser sanguinolento. También puede haber edema del meato urinario y balanopostitis. Y también la uretritis puede extenderse pues la infección a las glándulas que son adyacentes, como las de Tyson, las de Cowper, y también a la próstata, y las puede afectar pues severamente. Y también puede afectar el epidídimo y puede haber epididimitis unilateral o bilateral. En sí esto Mari ya... Carmen, Ajá. Mari Carmen, ¿qué es balanopostitis? Es ¿Sabe? cuando No sabe la base. cuando se inflama el glande. El glande, Y ese es o el prepucio, creo. No, el glande, está bien, es el glande. Bueno, se lleva de calle al prepucio. Y postitis, pues es el poste, ¿no? El cuerpo. También se puede inflamar el cuerpo. Entonces, balanopostitis quiere decir inflamación del glande y del cuerpo del pene. Perfecto. Y ya nos dijo, para que no se nos pase, que en el varón lo más frecuente es la uretritis y dos datos cardinales para uretritis, los dos, sea cual sea la etiología, son disuria y descarga transuretral. Esos son los datos más frecuentes, los datos clínicos más importantes de la uretritis. Disuria y descarga. Y en la mujer, pues lo más común no es la uretritis. ¿Qué es lo más común en la mujer? Cuando hay infección. Y no es uretritis, ¿qué es? Que tampoco es tan común, pero ¿qué es? La infección del cervix. Cervicitis. ¿Cuál es el dato más relevante para sospechar cervicitis, Mónica? El aumento del flujo vaginal y a veces el cambio de la leucorrea. La leucorrea y el cambio de la consistencia y del olor de la secreción. Que eso va asociado a muchas otras infecciones cervicales. Por eso es difícil el diagnóstico. Bien, sigamos entonces. Bueno, esto ya en sí no es de la uretritis, pero en sí de la gonorrea femenina, por lo mismo de que suele ser asintomática, y las pacientes pues no van al doctor hasta que la infección está pues muy extensa. Hay más probabilidades de diseminación local, entonces lo que comentaba de que en los hombres se pueden afectar las estructuras adyacentes no es tan común. En las mujeres sí es muy común, o sea, incluso puede progresar a la cavidad uterina, puede dar endometriosis, salpingitis e incluso enfermedad pélvica inflamatoria, que es de las complicaciones más graves de la gonorrea, y incluso puede haber infertilidad o embarazos ectópicos. Y ya. Ya para el diagnóstico, en la siguiente diapo. Bueno, para que se sospeche de ureteritis gonocócica, tiene que haber evidencias pues objetivas de inflamación uretral. Y algo de las cosas más importantes pues va a ser la exploración física, que tienen que incluir pues el examen genital, que se debería efectuar varias horas después de la última micción del paciente, y pues su objetivo es buscar la secreción transuretral purulenta o mucopurulenta, pero en caso de que pues no se observe la secreción, se tiene que llevar a cabo una presión en la base del pene hacia el meato urinal para favorecer la descarga. El diagnóstico más rápido, pues para diferencial en sí, va a ser la microscopía con tinción de Gram, y se van a observar diplococos gram negativos. La bibliografía dice que este estudio se tiene que hacer en todos los pacientes con uretritis. Siguiente, por favor. Bueno, ya pues ahondando un poco más en el diagnóstico diferencial,
La uretritis gonocócica, pues normalmente va a tener un inicio agudo de sus manifestaciones clínicas, pero aún así, pues es difícil distinguirlo con uretritis que no sean gonocócicas, como por C. trachomatis o por M. hominis. Y el método diagnóstico, pues es lo que les comenté, ¿no? La microscopía de la tinción de Gram, pero también hay otros métodos para observar pues a los diplococos gram negativos que van a estar dentro de los leucocitos polimorfonucleares, pues porque fueron fagocitados. Puede ser a través del centrifugado de la primera micción matutina. También se puede utilizar un hisopo y obtener muestras de la garganta, del recto, de la uretra del hombre o del cuello uterino en el caso de las mujeres. Y algo importante es que debido a que esta bacteria es muy exigente, para poder sembrarla van a necesitar el medio de Thayer-Martin, que tiene, pues, creo que tiene como que muchas cosas, o sea, muchos nutrientes, y va a ser un medio de cultivo enriquecido, y también necesita tener antibióticos para que se aísle selectivamente esta bacteria. Este cultivo normalmente no se hace pues de rutina, por lo que entendí, se usa sobre todo para ver la sensibilidad que tienen los antibióticos antes del tratamiento, por lo mismo de que cada vez es más frecuente que haya cepas resistentes a los antibióticos. También se utiliza cuando hay fracaso del tratamiento, pues por lo mismo, para ver cómo deberían cambiarlo. También se utiliza en hombres que tienen en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que son sintomáticos, a veces en casos de abuso sexual, para evaluar cuando hay enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo en las mujeres, y también en países o zonas igual donde hay altas tasas de resistencia a los antibióticos. Hay otras técnicas también. Ajá. No, nada más va a puntualizar que en todos los casos de uretritis se debe solicitar el cultivo en medio de Thayer-Martin. Parezca o no parezca gonorrea, hay que solicitarlo. No, todo lo demás que nos ha dicho es correcto. Aquí, doctor. Sí. Bueno, también hay otras técnicas, pero pues bueno, las que ya hemos platicado que son más caras, ¿no? Las ondas de amplificación de ADN y tienen una especificidad diagnóstica pues cerca del 99%, es muy similar a del cultivo, pero también hay otras pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos como la reacción de cadena polimerasa, la amplificación mediada por transcripción, que son pues más efectivas, o sea, suelen ser superiores al cultivo, pero pues son más costosas, entonces son menos frecuentes. Siguiente, por favor. Bueno, ya en el diagnóstico, en el tratamiento, esto lo saqué de la guía de práctica clínica para infecciones por gonorrea, para infecciones pues de urinarias o genitales. Pues lo recomendado es ceftriaxona de 50 miligramos intramuscular, una sola dosis, con acitromicina 1 gramo por vía oral en una sola dosis. De manera alternativa está la cefixima en 400 miligramos por vía oral en una sola dosis, igual con acitromicina. También está la espectromicina de 2 gramos intramuscular en dosis única. Y todos tienen la acitromicina de 1 gramo por vía oral. Y la más va basando pues la primera, o cefixina, espectromicina, cefotaxima, y pues y ya en caso de que no sea, que solo sea la acitromicina, pues tiene que ser en dosis altas. Van a ser 2 gramos y también una sola dosis. Siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo. Permítame, Marica. Regrésese tantito. Okay. Vamos a analizar lo que... Usted nos dijo algo al principio que es muy importante. Esta parte, y no lo pregunté y lo dejé ahí para reforzarlo aquí. ¿Sí? Dice, el tratamiento de elección para gonorrea es una cefalosporina de tercera generación, es la ceftriaxona, y él lo tiene puesto. Régimen recomendado, 500 miligramos intramuscular, dosis única. Pero le ponen con acitromicina. ¿Por qué con acitromicina, Marisabel? ¿Por qué no solo la ceftriaxona? Si la ceftriaxona sería suficiente, ¿cuál sería la razón de agregarle acitromicina al tratamiento?
¿Quién nos va a dar el siguiente tema? No estoy segura, doctor. ¿Quién le sigue a usted? María Isabel. María Isabel. Sí, doctor, buenos días. Bueno, usted no va a ver el siguiente tema, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, contéstenos, María Isabel. ¿Por qué en el tratamiento de la gonorrea, además del antibiótico de elección, que es la ceftriaxona, se agregan acitromicina? Bueno, yo entendí que si era gonorrea, pues se va a tratar para gonorrea y además también para la uretritis no gonocócica, porque en el 50% de los casos puede existir coinfección. Ahora, si la prueba dice que no es gonorrea, o sea, sí es uretritis no gonocócica, ahora sí se trata solo para uretritis no gonocócica, atacando a las 3 principales causas. Exacto, esa es la razón. Mari Carmen, usted nos dijo muy al principio esto que nos acaba de decir María Isabel cuando nos habló de la epidemiología. Nos dijo que con mucha frecuencia, 50% o puede ser más, la infección gonocócica se asocia a otras infecciones de transmisión sexual, especialmente por infección de clamidia trachomática, porque comparten el mecanismo de transmisión, lo comparten. Entonces, cuando uno diagnostica gonorrea, el tratamiento de elección para la gonorrea no le serviría para clamidia. Y clamidia cuesta trabajo diagnosticarla, María Isabel nos lo va a decir después, que el diagnóstico de clamidia no es tan fácil como el de gonorrea. El de gonorrea es relativamente fácil. Entonces, cuando alguien tiene gonorrea, se le da tratamiento para la gonorrea y de paso para la clamidia, o las otras uretritis no gonocócicas, que se tratan con el mismo antibiótico, o con acitromicina o con doxiciclina, o cualquiera de los dos. Entonces, apréndanse esto porque habitualmente vienen casos clínicos donde les preguntamos cuál es el cultivo de elección para la gonorrea y cuál es el tratamiento, y a veces les preguntamos por qué. Y el por qué lo acabamos de oír. Alguien con gonorrea, consideramos que también tiene clamidia y le damos para los dos. Cuando tiene clamidia y le hemos hecho los estudios y no vemos diplococos gram negativos, entonces solo damos tratamiento para las no gonocócicas. Y ahorita lo voy a volver a reforzar, María Isabel, seguramente. ¿Sí está quedando claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Adelante, sígale. Bueno, sí, siguiente, por favor. Bueno, pues ya casi es todo. Vamos a los factores de riesgo. Pues en sí es por el contacto sexual, entonces es un poco obvio, ¿no? De personas que han tenido contacto sexual con personas que tienen sospecha o ya tengan gonorrea confirmada, en los residentes de alta prevalencia de gonorrea y también de gonorrea con alta resistencia a los antibióticos, las personas que tienen relaciones sexuales sin protección, porque el condón es de las pocas medidas de prevención que se pueden tener. También antecedentes de haber tenido gonorrea previamente u otras enfermedades de transmisión sexual, incluido también el VIH, los sexoservidores y pues las parejas sexuales de los sexoservidores, los jóvenes que son sexualmente activos antes de los 25 años de edad y que están en condición de calle y también otros grupos de población sin hogar, y hombres que tienen relaciones sexuales sin protección con hombres y también personas que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas. Siguiente, por favor. Por cierto, que estos factores de riesgo no solo son para gonorrea, son para todo el bloque de enfermedades sexualmente transmitidas. Todos estos que nos acaba usted de mencionar son también para las otras, ya sean locales o sistémicas, pero son exactamente los mismos factores de riesgo. Por eso voy a dejar un comentario al final, cuando veamos una cosa que yo traje para ustedes, para ver por qué es importante esto. ¿Sí? Sígale, Marta. Bueno, las medidas de prevención pues son obvias, tomando en cuenta pues los factores de riesgo, pero no solo es a nivel personal, sino también a nivel pues como de sistema de salud. Es pues
la multicisión para promover el cambio de comportamiento sexual, intervenciones por medios electrónicos, la elaboración de videos para mostrar cambios de comportamiento, el proveer pues a la población en general información precisa, detallada y adaptada pues a las situaciones actuales y sobre la situación del paciente sobre sexo seguro. Pues entrevistas motivacionales pues para que la persona se sienta segura y pueda entender en sí qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los riesgos que tienen pues las relaciones sexuales sin protección. Y pues es muy importante que tanto hombres como mujeres sean instruidos sobre el uso correcto de los preservativos, tanto masculinos como femeninos. También otra cosa importante es que se tiene que esperar mínimo 7 días después de que termines los medicamentos para la infección antes de volver a tener relaciones sexuales, no solo por el riesgo de pues contagiar a la otra persona, sino también porque la persona tiene riesgo de volver a contraer la enfermedad o que sea más grave. Ya en cuestión personal, es importante limitar el número de parejas sexuales y pues tomar las medidas de prevención para tener sexo seguro. Siguiente, por favor. Y pues ya para terminar, el pronóstico en general, pues la infección por gonorrea tiene un buen pronóstico y se suele curar con el tratamiento antibiótico, y sin tratamiento puede haber autocuración, pero también es posible que evolucione a complicaciones. En los hombres, pues ya las mencioné, ¿no? De que puede pues afectar glándulas adyacentes o la próstata, el epidídimo. Y en las mujeres las complicaciones suelen ser más graves. Creo que igual las mencioné muy brevemente, porque puede haber infertilidad, dolor pélvico crónico, artritis reactiva. Se puede diseminar la infección gonocócica, puede haber dermatitis, endocarditis, meningitis. Para esto incluso el tratamiento tiene que ser diferente porque es pues más serio. Y en los hombres pues son orquiepididimitis, artritis reactiva cuando se llega a ser pues sistémico, y es rara vez que pueda haber infertilidad, pero es posible. Y también en caso de embarazo en las mujeres va a haber un mayor riesgo de pues nacimientos prematuros y también de abortos, pérdidas fetales o también retraso del crecimiento intrauterino y también de fiebre en el puerperio. Y en casos donde el tratamiento fracasa, se recomienda que el tratamiento pues se adapte a los resultados de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los que hablé antes, y también pues a veces determinar el agente antimicrobiano, para determinar el agente pues apropiado, ¿no? Y y ya, es todo. Perfecto, Juan Carlos. Excelente. Nada más, ¿qué otras formas clínicas por allá vio de uretritis? De infección por gonorrea. Digamos, de pasadita. Las complicaciones, por ejemplo. ¿Qué hay con las complicaciones? ¿Cuáles pueden ser? Pues solo vi que podía haber inflamación, pues igual podía haber problemas de la próstata o del epidídimo, y que también había casos de infección, o sea, que podía igual haber complicaciones rectales en los hombres, pero no creo, no entendí si venía directamente de la uretritis o si era pues aparte de que también podía haber. Esa parte. Si es proctitis, esa parte. O sea, el factor de riesgo es tener relaciones anales, ¿no? Proctitis. Entonces, así como eso, también podemos tener faringoamigdalitis. Sí. Tenemos relaciones orales. Y también están las formas diseminadas. En el caso de gonorrea puede haber las formas diseminadas. Y en las mujeres puede causar enfermedad pélvica inflamatoria. Endometritis, salpicitis y enfermedad pélvica y hepatitis, porque la bacteria puede ascender hacia arriba, claro, no ascender, ¿sí? Hacia el endometrio, hacia las trompas y hacia la cavidad abdominal, o puede llegar también hacia el hígado, hacia la zona perihepática y causar una perihepatitis. Pues en la mujer puede haber otro tipo de complicaciones, ¿sí? Ya más internas, y en ambos puede haber enfermedad diseminada, que no es común, pero puede haber enfermedad diseminada.
Entonces hay que estar pendientes, ¿no? Y usted nos dijo las principales, ¿no? En los hombres, la que tienen uretritis puede irse más hasta el interior de los genitales la enfermedad y causar o equididimitis o prostatitis. En las mujeres, pues irse más arriba de la cervix y causar endometritis, tubovaritis, enfermedad pélvica inflamatoria, hepatitis, pues, perihepatitis y infertilidad a largo plazo, ¿no? Y enfermedad diseminada. Muy bien, perfecto. Nada más, déjenme ver si puedo compartir algo que escribí, como sea letra, porque estoy sentado en una mala posición escribiendo, pero creo que sí se va a entender lo que escribí. Déjenme ver si se puede ver. Sí ve la ventana de mi tableta. Bueno, al menos yo no la veo. La veo. No, ¿No? no, doctor. ¿No se ve? No, doctor. Pues no se va a poder. Yo la estoy compartiendo. No se comparte. Si quiere, doctor, puede mandarlo al chat y alguno de nosotros lo No comparte. se puede porque es una cosa que... No, se los puedo decir, es una cosa que escribí. Es una cosa muy sencilla que escribí. No puedo compartir mi pantalla. Se los voy a decir. Ahí ve mi pantalla. Sí, doctor, ya se ve. ¿Y ahora? ¿Ven lo que tengo escrito? No sale de que hay una o más actualizaciones disponibles. No va a poder. Entonces, te los leo. Te los voy a leer. Bueno, entonces en las uretritis, aquí en este caso estamos viendo uretritis infecciosas, pero las uretritis pueden ser no infecciosas e infecciosas. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de una causa frecuente? O quiero oír un varón. Una causa frecuente de una uretritis no infecciosa. La masturbación, ¿no? No, bueno, pero es. Bueno, sí, es una causa frecuente. O sea, entonces, ¿qué tipo de uretritis sería? ¿Cuál sería la etiología? Bacteriana, No, ¿no? no, pues si me estás diciendo que la masturbación es la causa, ¿por qué tendría que ser bacteriana? Estás bien, ¿eh? Está bien lo que me dices. Causa frecuente de uretritis en el varón es secundaria a la masturbación. ¿Cuál sería la etiología entonces? El grupo. Está fácil, le damos de estar. Te voy a decir, es mecánica. Es una causa mecánica. ¿Sí? La manipulación, que también puede ocurrir en la mujer, ¿sí? Causa irritación. Una causa de uretritis mecánica que se inflama rápido y también cede rápido, afortunadamente. Entonces es una causa, la mecánica. ¿Cuál sería otra causa de una uretritis no infecciosa relacionada con la masturbación? Pero no, ya no mecánica, otra. A ver, quiero ir a los varones. Es más común en los varones. Nada. La química, la irritativa, ¿sí? El uso de lubricantes, el jabón, por ejemplo, ¿no? Cierta frecuencia, causa irritación y causa uretritis. Entonces, las uretritis las podemos clasificar como no infecciosas, ya dijimos dos ejemplos, la mecánica y la química, y las infecciosas. Y de las infecciosas,
Están las que se transmiten por vía sexual, de las cuales ya vimos la primera, y ahorita vamos a ver la segunda o las segundas porque son varias, pero también hay uretritis que no se transmiten por vía sexual. ¿Sí? Es muy común en las niñas, por ejemplo, por deficiencia en el aseo, ¿sí? Por contaminación con materia fecal. Entonces, hay uretritis que no son transmitidas sexualmente y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque las uretritis sexuales, transmitidas por contacto sexual, en muchos casos son indicadores de conducta sexual, pero también en los niños puede ser indicadores de abuso sexual. Pero no todas las uretritis son sexualmente transmitidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ustedes cuando estén en su práctica clínica y tengan niños con uretritis, se tienen que poner abusados para no cometer un error o dejar pasar alguna situación de riesgo y de peligro. ¿Sí está claro? Entonces aquí solo estamos viendo las sexualmente transmitidas, pero hay otras que no son sexualmente transmitidas y la sintomatología se parece mucho a la de las uretritis no gonocóxicas transmitidas sexualmente, que son las que vamos a ver ahorita con María Isabel. Adelante, María Isabel. Excelente, María Carmen. Muy bien. Adelante, María Isabel. Voy. Ok, ¿ya lo ven? Sí, ya está muy bien. Ok, bueno, les voy a presentar el tema de uretritis no gonocóxica. Bueno, como definición, tenemos que la uretritis es la presencia de leucorrea, inflamación de la uretra, como mencionó mi compañera, y clínicamente se caracteriza por una descarga mucoide prolenta y disuria. Pues esta se clasifica, como ya vimos, en María Isabel, ¿la gonocóxica puede y poner? no... María Isabel, ¿puede poner sus diapositivas en modo de presentación? Está en modo presentación, ¿no? Aquí lo vamos a ver. No. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Ok, ok. Pues tradicionalmente ya sabemos que se clasifica en gonocóxica y no gonocóxica. Les voy a hablar de la no gonocóxica. Por lo general, la no gonocóxica, es causada por la clamidia trachomatis y por diferentes especies de uroplasma. Sin embargo, en general no se realiza una identificación tal cual, o sea, tan certera para el agente etiológico, porque como ya mencioné en la participación, pues el tratamiento es el mismo independientemente de la causa microbiológica. Pero eso se lo hablaré un poquito más adelante. Ok. Tenemos en la epidemiología que la no gonocóxica es más común que la uretritis por gonorrea y es mayor en heterosexuales con condiciones elevadas y durante los meses de verano, que menciona que es cuando más hay práctica sexual o algo así dice. Y es importante mencionar que en el país no existe como tal un registro sobre el número de casos, o sea, no lo encontré en el boletín epidemiológico y estaba leyendo un poco más y no hay un registro como tal, pero sabemos que es más frecuente que la de por gonorrea. ¿Y Ahora, por qué cree María Isabel que no hay un registro como tal? bueno, no sé, lo estaba pensando y Es algo una podría ser creencia, que, porque bueno, en parte lo pensé porque como decía que sin tratamiento se trata como en los 3 meses, pues chance las personas lo dejen pasar y no lo traten. Y igual que la anterior, decía que las mujeres suelen ser más asintomáticas y los hombres son los que presentan más síntomas. El 80% de los hombres presentan síntomas, cuando el de las mujeres solo el 15% presenta síntomas. Entonces, pues como había mencionado igual la Fundación Americana, pues los hombres por lo general no suelen ir a acudir a consulta. Y las mujeres cuando van, pues igual es cuando ya se o complicó o así. Yo pienso, pero no estoy segura. no, pues lo que digamos es lo que pensamos, ¿no? Porque en realidad no podemos estar seguros de por qué. Pero el cuadro clínico, creo que hay dos razones por las cuales no pueden estar en el boletín como... No está, no es que no puedan, no está. Una es que el cuadro clínico es menos aparatoso que el de la gonorrea. El de la gonorrea prácticamente uno arroja pus, y aquí la secreción puede ser una secreción serosa clarita y puede haber menos disuria. Esa es una de las razones. Entonces, la posibilidad de ir a consultar es menor que con la gonorrea, sobre todo si uno es varón. Aunque un varón con problemas ahí, difícilmente deja de consultar.
Y la otra es que el diagnóstico es más difícil y acaban dándose tratamientos incluidos. Y esa es la otra razón por la cual habitualmente no es reportada, ¿no? Eso es lo que yo creo. La razón real, pues no la vamos a saber, pero podemos discutir las razones por las cuales no la vemos en el mundo. Dígale, por favor. Ok. Ahora, en cuanto a la etiología, pues tenemos que la más común es la que mencioné al principio de la clamidia trachomatis, que se presenta del 19 al 31% de los casos. De segundo lugar tenemos al ureaplasma, Purealiticum con 9 a 20%, y en tercer lugar, en segundo lugar tenemos a Mycoplasma genitalium, y en tercer lugar tenemos el Ureaplasma Purealiticum. Estas tres es importante mencionar que son preferentemente por vía sexual, porque como ya mencionó el maestro, pues la uretritis no se contagia en todos los casos por vía sexual. Esas tres son generalmente las que se encuentran en este tipo de transmisión. Y también es importante mencionar las demás, las que les voy a decir de Trichomonas vaginalis y lo de los patógenos indeterminados como el Haemophilus parainfluenzae o la Candida albicans, porque en una tercera parte de los pacientes que tienen resultados negativos para los primeros tres patógenos, por los que luego se determinan los de patógenos indeterminados o los de Trichomonas vaginalis. Y el periodo de incubación de esta... A ver, deténgame tantito ya, por favor. A ver, esto es muy importante para considerar el tratamiento, ¿sí? Tanto clamidia como ureaplasma, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, parainfluenza, ¿sí? Responden bien al mismo tratamiento. Es exactamente el mismo tratamiento y le pega en bloque a todas esas que son bacterias imperfectas, bacterias con una pared defectuosa. Afortunadamente, con doxiciclina, con acitromicina, como nos van a decir más adelante, pues nos llevamos a todas estas, clamidia, ureaplasma, Mycoplasma. ¿Sí? Pero es muy importante considerar que cuando hay falla el tratamiento, la falla del tratamiento puede ser o porque el tratamiento fue insuficiente, o porque la bacteria resistió, o porque hay otra causa que no es tan frecuente como esa. Y ahí estamos viendo otras causas de uretritis, y algunas de ellas que no se transmiten por vía sexual. En el caso de Trichomonas vaginalis, pues el tratamiento es totalmente diferente. No utilizamos antibióticos, utilizamos metronidazol, ¿no? Entonces es una causa común que puede ser transmitida por vía sexual. Candida albicans no es una enfermedad sexualmente transmitida y es una infección oportunista. Entonces aquí no se necesita del contacto sexual, porque Candida albicans es parte de la flora normal, ¿no? Entonces es muy importante considerar las otras etiologías cuando nos falle el tratamiento. Sígale, Marisabel. Ok. El periodo de incubación es de 7 a 14 días, aunque se han presentado variaciones de 2 a 35 días. De hecho, en esto es una de las razones por las que puede haber coinfección y se tratan varios a la par, porque como mencionó mi compañera, el periodo de incubación de la gonocóxica es de 2 a 10 días, y pues esta es de 7 a 14, entonces se puede presentar la gonocóxica y aún no haberse presentado la no gonocóxica. Entonces, por eso es que se tratan, o sea, es una de las razones por las que se tratan ambas. Ok. Con respecto a citopatogenia, pues la mayoría de estos, pues como mencionamos, se pueden transmitir sexualmente, ya sea vaginal, anal, oral, y pues implica contacto directo entre las mucosas con la persona afectada. Entre las causas no sexuales, pues se pueden presentar infecciones del tracto urinario, próstata inflamada, cateterismo o estrechez uretral. Y también puede haber contagio en perinatal, en el que los bebés se les puede presentar incluso como conjuntivitis, o sea, como esta secreción en los ojos y en las orejas y en los pulmones. Ok, con respecto al cuadro clínico, pues la presentación clínica es variada. La mayoría de los pacientes tienen ardor y descarga uretral clara. Solamente el 10% presenta secreción mucoprolenta y del 50 a 70% de los pacientes presentan disuria. El libro menciona que sin tratamiento los síntomas desaparecen en periodo de 1 a 3 meses y que no se conoce si estos pacientes quedan como portadores asintomáticos.
Aquí una de las diferencias entre la gonocóxica y la no gonocóxica es que la secreción en la gonocóxica primero es transparente y mucosa, igual que la no gonocóxica, pero la gonocóxica se vuelve espesa y lechosa. Entonces ahí puede diferenciarse entre la gonocóxica y la no gonocóxica. Okay. Con respecto... Déjeme, Marita, adelante. Voy a aprovechar las cosas que usted nos está diciendo para meternos en problemas. Usted nos dijo una gran verdad, ¿sí? Que cuando hay secreción lechosa, prácticamente tenemos más del 90% de posibilidades de que la enfermedad sea gonorrea. Pero la gonorrea inicialmente pues no es lechosa, es transparente y conforme van pasando los días, rápidamente se transforma en lechosa. La pregunta es, Mari Carmen, ¿habrá alguna condición en la cual la secreción de la gonorrea no se vuelva lechosa? Pues en lo que leí no vi ninguno. O sea, vi que, por ejemplo, de que 90% de los casos se daba pues ese caso, entonces supongo que el otro 20% era que no. Pero no leí algún caso. Entonces, aquí es de manera natural, hasta el 10% puede ser que no tengan la secreción de tipo lechoso, de manera natural. Pero ese 10% puede ser más cuando pasa algo. ¿Cuál sería ese algo que pasara? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal, Mari Carmen, antes de consultar? Antes de... ¿Qué hacemos las personas antes de consultar cuando nos sentimos mal? Pues a veces se automedican. Okay. Entonces, en esa automedicación es muy posible que tomemos antibióticos que pueden ser eficaces, pero que están a dosis bajas. Pero eso puede modificar entonces la evolución natural de la enfermedad y confundirnos porque ya no vemos esa evolución que estamos esperando y podemos concluir de manera diferente. Entonces, como bien ustedes ya lo dijeron, cuando vemos secreción hialina que no, mucoide que no evoluciona hacia esa descarga purulenta y lechosa, pensamos, y bien pensamos en que se trate de no gonocóxica. Y cuando la vemos lechosa, primero pensamos en gonococo, pero no podemos eliminar una u otra posibilidad solo por ese hecho. Por eso tenemos que hacer, o dar el tratamiento doble, o hacer lo que tenemos que hacer respecto al diagnóstico definitivo. ¿Sale? Si estamos en las Coloradas, San Felipe, Samaria, Río Lagarto, ¿qué tenemos que hacer? Pues pegarle a todo, ¿no? No tenemos otra opción. Si estamos en un lugar como aquí, podemos tener el cuidado de hacer todos los procedimientos diagnósticos correctos y todo el estudio epidemiológico y todo lo complementario para no dejar pasar absolutamente nada. Síguele, María Isabel. Y de hecho, para poder llegar a un resultado de que ya más certero, pues se realizan pruebas y esto se realiza al sospechar uretritis y cuando el paciente ya presenta decardor, disuria y descarga uretral, ya se puede afectar una tinción de Gram y la prueba de esterasa leucocitaria. En esta prueba, si encontramos que el número de leucocitos por campo es mayor que 5 y además se observan diplococos Gram negativos intracelulares, podemos decir que estamos frente a una uretritis gonocóxica. Pero si en esta prueba de igual forma se observa un número de leucocitos mayor de 5, pero no se observan los diplococos gram negativos intracelulares, pues ya podemos mencionar que estamos frente a una no gonocóxica. Aunque aún así se debe considerar investigar a la gonorrea. Igual se debe investigar a las parejas sexuales con las que ha estado esta persona. Igual mencionaba, leí
que podía ser que encontremos diplococos gram negativos en la prueba y nos pueda dar un falso positivo, pero que creo que la pista, o sea, como que la clave era que fueran intracelulares. Y ya, con respecto al tratamiento, pues tenemos que existen pues varios esquemas y que todos son igual de efectivos, menciona el libro, pero que se pueden elegir de acuerdo a la disponibilidad y el costo, lo cual permite que nos adaptemos a las posibilidades socioeconómicas del paciente. La primera opción es la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. También se puede la citromicina 1 gramo de dosis única o la aminociclina de 100 gramos al día por 7 días. Aunque igual tenemos otras alternativas, mencionaba como la ofloxacina, y también decía que sin tratamiento los pacientes se suelen recuperar unos 3 meses, pero pues el periodo es prolongado. Y si las parejas presentan igual datos clínicos, lo ideal es también suministrarles tratamiento a ellos. Con respecto al tratamiento, del diagnóstico, perdón, decía que no es necesario como que realizar un diagnóstico microbiológico muy certero, porque este se hace por medio de cultivos, pero mencionaba que cultivos pues del uroplasma y del micoplasma y de la clamidia, pero el problema era lo de que son bacterias sin pared, entonces creo que dificultaba esto y se puede hacer una PCR, pero pues las PCRs pues son bastante caras, entonces por eso se suele de que si es gonorrea, tratamiento para gonorrea y para la no gonocóxica, y si es no gonocóxica, pues atacar a los tres, o sea, a las tres causas principales. Claro, esa es la forma práctica de hacer las cosas, ¿no? No es la mejor, pero es la forma práctica, ¿no? Si el diagnóstico microbiológico de infección por clamidia, trachomatis, ureaplasma y micoplasma no es tan fácil. Si los queremos cultivar, se necesitan cultivos especiales. Todavía más especiales que para gonococo, que ya de por sí el gonococo es especial. Y eso no se cuenta con cualquier laboratorio. Y también tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, que cada vez está más a nuestro alcance. Pero si estamos en una gran ciudad como esta. Entonces lo práctico es esto que nos acaban de decir. Si tiene gonorrea, le damos tratamiento para la gonorrea y para la no gonorrea. Y si la tienen la no gonocócica, pero ya investigamos gonorrea y no la encontramos, o sea, esta la hacemos por eliminación. Tiene uretritis, buscamos gonococo, no tiene gonococo, pues es la otra, le damos solo para la otra. Buscamos gonococo, si tiene gonococo, le damos para el gonococo y le damos para la otra. Así es como lo hacemos en la práctica habitual. Muy bien, excelente María Isabel. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Nos faltaron las complicaciones. Cuéntenos. Sí, una pregunta, doctor. A ver. A ver, Aaron, pregunta. Ahorita nos vamos, María Isabel, con usted. Pregunta, Aaron. Había leído también que era muy frecuente la infección por Escherichia coli, entonces quería saber qué tan frecuente. Sí, por eso les dije que en este caso estamos viendo las transmitidas sexualmente. Escherichia coli no es transmitida sexualmente. Bueno, a menos que tengas contacto sexual anal, sí se puede transmitir por vía sexual, pero Escherichia coli no necesariamente se transmite por contacto sexual, se transmite por contaminación de materia fecal y es más común en las mujeres, porque el ano y la vagina están más cerca, pero también puede suceder en los varones. Escherichia coli y tricomonas vaginales son otras causas. Y hay otras más que no se transmiten sexualmente. ¿De acuerdo? Y eso lo debemos considerar siempre, ¿no? La clase es de las transmitidas sexualmente. Pero cuando vemos un caso de uretritis, debemos considerar todas las posibilidades. No solo lo que estamos viendo en la clase. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. A ver, Marisabel, entonces díganos, cuéntenos un poquito de qué complicaciones pueden suceder. Ok.
Primero, pues encontré como una tablita que mencionaba que entre las complicaciones pues, de la gonorrea, pues estaba lo de la artritis más lesiones cutáneas y la de la gonocóxica, pues encontraba el síndrome de Reiter. Y pues yo Exactamente, el investigando síndrome de más, Reiter. Ajá. ajá, y ¿Cuál pues es yo el síndrome investigando de más, Reiter? ajá, decía que pues está caracterizado por una artritis artritis aséptica. Y pues también puede tener de que infección genitourinaria o gastrointestinal. Pero igual Entonces, mencionaba de que El síndrome de Reiter, Marisabel, es uretritis, conjuntivitis y artritis. Este es el síndrome de Reiter. ¿Sí? Y la artritis es una artritis reactiva. Eduardo, ¿qué es una artritis reactiva? Eduardo, ¿cómo está Eduardo? Sí, doctor, escucho. ¿Qué es una artritis reactiva, Eduardo? A ver, permítame un momento, doctor. Es que le escucho bajito. A ver, permítame un segundo. A ver, te voy a ayudar un poquito, Sí, Eduardo. perdón, doctor. Es que me puede repetir la pregunta. Lo que pasa es que le digo, tenía bajo el volumen. Sí, te la voy a repetir, pero te la voy a repetir con la ayuda. Ah, ok, ok. La artritis puede ser séptica, bueno, la artritis puede ser traumática, ya se los dije, traumática, séptica y reactiva. Vamos por partes. ¿Cuál es la traumática? ¿Cuál es la causa de la traumática? De la artritis traumática. Pues ¿Está está en fácil? el nombre, ¿no? Pues sería por heridas o golpes. Por un golpe. Sí. Está en el nombre. Aquí. La de la séptica, también está en el nombre, Eduardo. Pues sería por una infección, ¿no? Por una infección en la articulación. Sí. Está en el nombre. Y la reactiva, Sería secundaria a una infección. secundaria a una infección. O sea, inflamatoria, como la del lupus, con los anticuerpos, como suele suceder aquí, que es mediada por la respuesta inmune. O sea, está inflamada, no fue por un golpe, y no está la bacteria ya dentro. Artritis reactiva. Entonces, el síndrome de Reiter es conjuntivitis, uretritis y artritis. Reactiva. Reactiva. Perfecto. Sigamos, María Isabel. Otras complicaciones que haya encontrado por allá. Yo le digo una, cualquier cosa que inflame a la uretra la puede estenosar. La estenosis de la uretra es una complicación de cualquier, puede ser una complicación de cualquier proceso inflamatorio, ya sea infeccioso o no infeccioso. Estenosis uretral. ¿Qué más? Marisa? pues igual mencionaba epididimitis, cervicitis, proctitis, salvillitis y lo de la enfermedad inflamatoria pélvica para la mujer. Exactamente las mismas. ¿Sí? Y también puede haber enfermedad sistémica, pero menos frecuente con gonococo, pero exactamente las mismas. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar o comentar antes de que yo les empiece a atormentar? A ver. ¿Está hablando María Isabel? No le oigo. No, doctor. No. A ver, entonces, María Fernanda, hoy es el día de las Marías. María Fernanda. Escucha, María Fernanda. A ver, María Fernanda, usted me va a ayudar, su hermosa voz, a leer esto.
¿Ya ven mi pantalla? Sí, doctor. ¿De dónde quedó este asunto? Es un problema que no tenga mi equipo habitual. Me hago bola. Ahí está. ¿Ya ve el documento? Léalo, por favor. Ok, dice, varón, 23 años de edad, soltero, bisexual, mesero de un centro nocturno. Relató antecedentes de haber sufrido purgación y crestas del pene, tratadas por médico general. Casi nunca usaba el preservativo, condón antes del coito. 4 días antes de acudir a la consulta, tuvo coito con pareja femenina nueva y también con la novia habitual hace 15 días. Inició su padecimiento con A ver, disuria. detégase tantito. Vamos a ir con las primeras preguntas. ¿Qué factores de riesgo tiene este varón de 23 años, macho, varón masculino? ¿Qué factores de riesgo tiene? A ver, alguien que sea espontáneo, Pues ser bisexual, ¿no? Parejas sexuales. ser bisexual, ajá, El tener ¿qué varias más? parejas sexuales, El tener varias parejas sexuales, ¿sí? ¿Qué más? Pues no usar el preservativo antes del coito. No usar, tener relaciones sexuales sin protección. Todos esos factores de riesgo son factores de riesgo ¿para qué? Enfermedades de transmisión sexual. Para enfermedades sexualmente transmitidas, ya sean locales o no locales. Eso es muy importante. ¿Sí? No solo para las locales. Hoy estamos viendo dos enfermedades que están localizadas habitualmente, pero hay otras, las cuales también vamos a ver algunas, que sus manifestaciones no son necesariamente en los genitales, que entran por allá, pero que causan una enfermedad totalmente diferente. Entonces eso siempre lo tienen que considerar. Un varón, como una persona, tiene factores como estos, puede tener enfermedades en los genitales o fuera de los genitales que se transmitieron sexualmente. Hay otra cosa que llama la atención ahí de lo leído. ¿Qué es? Lo de la purgación. ¿Qué es eso de la purgación? Pues como que No secreción. lo sé. ¿Qué es? Las secreciones, ¿no? ¿Quién sabe qué es? ¿A dónde se purgó? ¿Por qué se purgará un hombre? No vamos a ver. Otra cosa. En dos ocasiones ha tenido crestas y crestas del pelo. ¿Qué es eso? Crestas del pelo. Tratadas por médico general. ¿Qué son las crestas del pelo? Alguien me escribió el fin de semana para preguntarme algo. Recuérdenme quién fue. Y le di una respuesta. ¿Quién fue? Me preguntó de su tema. Ah, yo. Papilomatosis, ¿no? Ay, perdón. Eso, papilomatosis. ¿Por qué es importante la papilomatosis que tiene este varón? En este caso que estamos viendo. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué es importante? O sea, La es la papilomatosis transmitida. es una enfermedad sexualmente transmitida, ¿verdad? Ujú. ¿Sí o no? Sí, ¿Vale? o sea, sí ¿Escuchó? respondió, escucha, sí respondió. Exactamente. Entonces ya tenemos una enfermedad sexualmente transmitida. Ahí. Este me fue. Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso,
que no tiene nada, bueno, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero sí tiene que ver con todo el diagnóstico integral. Y vamos a seguir. Síguele leyendo, por favor, María Fernanda. Ok, a ver. Padecimiento con disuria, polaquiuria, ardor del meato urinario y producción de exudado purulento abundante. Al cuarto día de la enfermedad presentó artralgias en codos y articulaciones de los dedos acompañadas de enrojecimiento e inflamación de la sinovial y periarticular. Al quinto día tuvo fiebre y se añadió la dermatosis pápulo-pustulosa. Se encontraron solo 12 lesiones cutáneas concentradas sobre las extremidades acrales, dedos de las manos y alrededor de las articulaciones. Síguele. Algunas pocas de las pústulas evolucionaron formándose lesiones purpúricas con necrosis hemorrágica. A la exploración física, la secreción uretral opaca, blanco-amarillenta se incrementaba tras la ordeña uretral. Eritema del meato urinario y edema peniano moderado, sin adenomegalia inguinocrural. Al séptimo día, el dolor se intensificó particularmente en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas y las muñecas. Hubo derrame sinovial leve de la rodilla izquierda. Enfermo fue hospitalizado. La temperatura 37.9 grados, pulso 80 por minuto, tensión arterial 140/80, la biometría de ingreso, hematocrito 46, leucocitos 15.000, neutrófilos 60, formas en banda 25%, plaquetas 73.000 y velocidad de sedimentación eritrocitaria de 112. Las seropruebas para virus de la hepatitis B, C y virus de la inmunodeficiencia humana resultaron negativas. Los factores del complemento gramos por mililitro, y C422. Dentro de límites normales, sin embargo, el complemento hemolítico total fue menor de 10 unidades, normal de 50 a 100. Las proteínas séricas totales 6.7 gramos por decilitro, creatinina 1.6 miligramos, y no hubo soplos cardíacos anormales, la exploración neurológica sin alteraciones patológicas. A ver. A ver. José Miguel. Para no olvidarte, José Miguel. ¿Estás por acá? Sí, doctor. Ya te agarré, José Miguel, ni modo. ¿Qué es el primero ahí que aparece? José Miguel, ¿qué diagnósticos podemos hacer hasta ahorita? Yo pensaría en una gonorrea, definitivamente. Bueno, entonces, ¿cómo sustentas ese diagnóstico? Mira, Bueno, antes de que me digas, estoy de acuerdo contigo, pero antes de que me digas la etiología de la enfermedad, ¿por qué no me dices el diagnóstico? No estás mal, ¿eh? Pero ¿por qué no me das el diagnóstico nosológico? Porque es lo primero que puedes asegurar que sí o sí tiene. lo primero, pues yo diría que No, una enfermedad de transmisión sexual. no, tampoco me entiendo. Sí, bueno, está bien. ¿O a qué se Dime refiere, doctor? primero el nombre de la enfermedad. Ah, pues gonorrea. Antes de decirme que asegurarme que es gonorrea. Te lo estoy escribiendo. Antes de gonorrea. Esto es Uretritis, claro. seguro el paciente tiene una uretritis, Sí. ¿verdad? ¿Por qué decimos que tiene una uretritis? Pues mencionaba lo del ardor del meato urinario y el exudado. Porque tiene datos de inflamación de la uretra y tú ya me dijiste cuáles son. Ahí te los voy a marcar. Sí, está ahí. Vamos a marcarlos. Aquí está. Ahí está. ¿Y qué además? Aquí. Ardores de meato urinario. Con esto ya tenemos los dos datos cardinales para decir que el paciente tiene una uretritis y por todos sus factores de riesgo
Lo más probable es que la haya adquirido por transmisión sexual. ¿Estamos? Sí, doc. Muy bien. Sí. Ahora tú ya me dijiste que tiene uretritis gonocócica, o sea, gonorrea. ¿Cómo puedes decirme que tiene gonorrea? Ah, ¿Por qué me lo dices? primero que nada, digo que es una enfermedad de transmisión sexual en general por los factores de riesgo, ¿no? Que es bisexual, varias parejas y todo esto. Pero además llama la atención lo de, pues en primera la uretritis y en segunda lo de las artralgias. ¿Qué tiene que ver con la sexualidad? Pues es parte, ¿no? Creo que es una complicación de la gonorrea. Pero también nos acaba de decir Marisabel que hay un síndrome de Reiter, que Sí, es artritis, conjuntivitis y artritis. sí. A ver, no estás mal, lo que te falta es sustentar. ¿Cuál es el periodo de incubación probable de esta enfermedad? No era como una semana, menos de una semana, ¿no? ¿Cuántos? Te los estoy anotando porque así tienen que trabajar, ¿eh? Así se tienen que Sí. poner de abusados. Ahí te lo marqué. Hasta 4 días antes de acudir a la consulta. Tuvo Sí, coito con una pareja femenina nueva, pero también lo tuvo con su novia habitual. sí. Pero fue cuando, hace 15 días. De acuerdo a lo que nos dicen, ¿cuál es el periodo de incubación de la gonorrea? ¿El de 4 o el de 15 días? Creo que es más el de 4. Más el de 4. Sí. Sí, María Isabel, ¿el de 15 días checa con el de la gonocócica o no checa? Gracias, nos fue María Isabel. Ah, ese fue a mí, perdón, es que escuché solo María. El de 15 días sería con la no gonocóxica, porque la gonocóxica es de 2 a 10. Entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Pero yo me supongo que con su novia habitual siempre tiene relaciones sexuales y no había pasado nada. Así que, ¿cuál sería la probable, la probable fuente? ¿La novia habitual o la ocasional? Con la habitual, ¿Sería la fuente la habitual o la ocasional? No lo ocasional. Ocasional. Entonces, José Miguel, yo estoy de acuerdo contigo que la primera posibilidad es gonorrea. Pero aquí tenemos un problema porque tiene manifestaciones extragenitales. Juan Emiliano, no te me vayas, José Miguel, ¿eh? Ahí te quédate. Juan Emiliano. ¿Estás por allá, Juan Emiliano? Emiliano no quiere participar. Pues vamos a agarrar al otro que siempre agarramos. Aarón. Sí, doctor, ¿qué pasó? Aarón, este paciente tiene manifestaciones extragenitales. Ahí nos dice que tiene artritis, tiene fiebre. Y si vemos la biometría hemática, te voy a ayudar, Aarón, con la biometría hemática. Tiene 15.000 leucocitos. Lo normal es entre 5, máximo 10.000. Y además predomina los neutrófilos, con 25% de bandas. Y además tiene plaquetopenia. ¿Cómo se explicaría eso si José Miguel nos dice que tiene gonorrea? Mm, ah,
O sea, sí tiene las manifestaciones sistémicas, ¿no? Pero ¿Cómo explicarías? Si acabamos de ver el tema de gonorrea. El tema de gonorrea nos dijeron que las manifestaciones son locales. sí, Pero este paciente tiene inflamadas las articulaciones y son varias las articulaciones que tiene inflamadas. Tiene fiebre y además ha evolucionado muy rápido. Y tiene además artritis. sí, pues pensaría más en una no gonocócica entonces, ¿no? Tú pensarías en una no gonocócica. ¿Y cómo explicarías entonces las manifestaciones? ¿Tiene un síndrome de Raynaud? Doctor, podría ser, o sea, que sea mixta. Sí, ya le habíamos dicho, María Isabel nos dijo que si tiene una, lo más probable es que sea la otra, pero el que sea mixta explicaría los datos sistémicos. Pues sí, ¿no? Está bien. Solo De hecho, vamos a sí, ir a la la opinión de gonorrea María podría Carmen. ser sistémica. ¿Quién habla? Sí, ¿Mari Mari Carmen? Carmen. Sí, o sea, creo que sí dije que la gonorrea, o sea, la infección por gonorrea sí podía volverse sistémica. Era una de las complicaciones. Es una sepsis por gonorrea por gonococo. Bueno, no sé si está bien escrito así, porque no. Por gonococo, vamos a poner gonococo. Bueno, pues ahí tenemos todas las posibilidades y además todas están bien, ¿no? Desde luego, jóvenes, la cosa no es tan sencilla en la práctica real, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les traigo ejemplos confinados a lo que estamos viendo. O esto lo pueden causar N enfermedades, ¿sí? N sepsis. Claro, no con la participación local. Aquí tenemos una gran ayuda. ¿Cuál es la gran ayuda? Que este paciente empieza con uretritis y a los pocos días de haber iniciado con uretritis, empieza a tener una enfermedad sistémica seria, con aumento de los leucocitos, con neutrofilia y bandemia. Entonces aquí se está saliendo del patrón, pero tenemos una gran ayuda. Esa gran ayuda es la presencia de uretritis. Y cuando uno se pone a pensar cuál de las uretritis puede causar esto, ya con los años de experiencia, uno se inclina primero ante una posibilidad, ¿sí? Que es la que nos acaba de decir Mari Carmen, que esto puede ser una enfermedad sistémica causada por gonococo. Podría ¿Por ser qué? que haya subido y haya incluso llegado a la pielonefritis, ¿no? ¿O es muy pronto? Podría, ahorita lo tiene, hay que demostrar dónde la tiene, porque tiene manifestaciones articulares. Vean ustedes, y tiene manifestaciones en piel, tiene trombos sépticos en la piel. Están inflamadas muchas de sus articulaciones, algunas son pequeñas articulaciones, y eso es característico de gonococo, que afecta a las pequeñas articulaciones. Tiene afectación en la piel, esto que está descrito allá son trombos sépticos. Y tiene manifestaciones inflamatorias sistémicas. Todo lo que estamos viendo en los estudios de laboratorio son manifestaciones inflamatorias sistémicas. Entonces, el paciente tiene una enfermedad diseminada y como empezó como una enfermedad genital, una de las posibilidades es que sea una enfermedad diseminada por gonococo. Puede ser otra, ¿sí? Pero si ponemos en orden, lo primero sería gonococo, dado su comportamiento sexual, dado su nueva pareja, dado un periodo de incubación corto, el inicio de datos de uretritis y luego la diseminación. Pues esta es una enfermedad diseminada hasta no demostrar lo contrario. Puede ser otra cosa, muchas otras cosas que pueden ser. Pero les vuelvo a decir, la participación genital ayuda mucho en este caso, dado todos los factores de riesgo. Antes de ir un poquito más allá, quisiera oír, Aarón, ¿por qué le pidieron a este paciente serología para VIH, hepatitis B y hepatitis C?
Pues supongo para descartar, ¿no? Pero ¿por qué se la tienen que descartar, Aaron? Sí, se lo hicieron para descartarlas o confirmarlas, sin duda, ¿no? Pero ¿a poco esto siempre lo vamos a hacer? ¿Cuál es la Pues razón? no creo, porque la verdad es, bueno, pues datos clínicos de hepatitis B y C como tal, pues no, no tenía, ¿no? Pero no veo. No, bueno, vamos a ver. ¿No te queda claro por qué se lo pidieron o sí? No del todo. A ver, está bien. Por eso lo dejé para este momento. José Sebastián, quiero oírte. ¿Qué opinas sobre lo que le pregunté a Aaron? ¿Por qué le habrán pedido a este paciente pruebas para hepatitis B, C y VIH? ¿Estás, José Sebastián? Sí. ¿Por qué se le habrán pedido? La verdad es que no, ¿Sí? no sé por qué. No tienes idea. No. A ver, nos va a ayudar Alan. A ver, Alan, ¿por qué? Bueno, lo que pensé es que también estas enfermedades se transmiten vía sexual. Perfectamente bien, Alan. Eso es correcto. Y eso es lo que se tienen que aprender y se les tiene que quedar en su cabecita. Las enfermedades sexualmente transmitidas suelen venir en paquete porque comparten factores de riesgo. Y se los dije hace un ratito y aquí se los lo dejé para reforzarlo acá. Si un enfermo tiene una infección localizada genital, no tiene por qué no tener otra, ¿eh? Entonces hay que diagnosticarla el motivo de consulta y descartar las otras, porque sería lamentable que un paciente llegue con crestas genitales como llegó este paciente y no le hayan buscado las otras, como no sucedió. Al principio el médico general que lo atendió por crestas genitales, pero no le hizo más, se las quemó y se acabó, ¿no? Ahorita los médicos que lo están atendiendo, como el paciente está grave, pues le piden más cosas, pero siempre que se tenga el diagnóstico de una enfermedad sexualmente transmitida, hay que buscar las otras sistémicas cuyas manifestaciones no son necesariamente genitales. Vimos hepatitis B y vimos hepatitis C, nos dijeron que nos dieron los temas de hepatitis, que esas dos enfermedades se transmiten preferentemente por vía sexual. Hay que buscarlas. Y VIH, no se diga. Hay que buscarlas, aunque no parezcan tenerlas. Porque si las tienen, podemos hacer algo. Y además podemos evitar la cadena total. Entonces, Alan ya nos dijo lo que es correcto. Pues aunque este paciente no estemos pensando que tenga hepatitis B, C o VIH, hay que asegurarse que verdaderamente no lo tiene. Porque esas tres enfermedades en especial son silenciosas y las diagnosticaríamos hasta que tengan o manifestaciones francas de patopatía o sus complicaciones de cirrosis o cáncer o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿De acuerdo? A ver, entonces, José Miguel, regresando contigo, ¿qué hacemos con este paciente si tenemos esta lista de cosas para llegarle al tratamiento? ¿Cuál sería? ¿Qué le tendríamos que pedir? Ya vimos que le pidieron biometría hemática, le pidieron complemento, le pidieron pruebas de función hepática, determinación de creatinina, pero eso no nos asegura, no nos confirma la enfermedad, José Miguel, ¿o sí? No, en el caso El pues paciente está gravemente enfermo. ¿Sí? Eso sí nos sirve. El paciente está gravemente enfermo, tiene enfermedad sistémica. ¿Qué le haríamos pues de primero más? pensaría en observar pues, si se encuentra el diplococo gram negativo, ¿no?
Entonces le haríamos una microscopía Microscopía, sí. de la secreción transuretral. Si vemos diplococos, aseguramos que tenga enfermedad sistémica. Aseguramos que tenga enfermedades sistémicas. Sí, vamos a suponer que sí veo diplococos. Ajá. Eso explica todo el cuadro clínico. ¿Qué es lo otro que le podríamos que hacer? Miguel. Pues yo creo que sí. O sea, digo, a fin de cuentas es como que el progreso, ¿no? El avance de la enfermedad. ¿Sí? Acerca la posibilidad, pero no lo garantiza. Acerca, a más del 90%. ¿Qué otra cosa tendríamos que pedirle a Miguel? Pues un cultivo podría dar un resultado más específico. Pero es Cultivo. complicado. No, no es complicado. Cultivo. ¿Cultivo de dónde? De la secreción purulenta. Secreción uretral. ¿De dónde más le puede hacer cultivo a este paciente? Usted habló de que tiene una enfermedad sistémica. ¿Sangre? De la sangre. ¿Aarón? ¿Aarón? Sí, pues puede ser el hemocultivo. Ya te estoy ayudando, Aarón. Y ¿Y de dónde más le puedo usar cultivo a este paciente, Aarón? pues podría ser de cocción de las articulaciones, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué tratamiento inicial le daríamos a este paciente después de tomar todos sus cultivos, Alan? Además de esos cultivos que ya están anotados, pues... Tratamiento. Ya le tomamos Ah, todos. de tratamiento. Ah, usted mencionó que era, bueno, en el caso de la gonorrea, es una cefalosporina de tercera generación combinado con acitromicina. ¿Qué es lo que lo está acabando ahorita? ¿Qué es lo que lo va a matar si no lo hacemos? ¿La gonocóxica o la no gonocóxica? Yo creo que es la gonocóxica. Entonces le daríamos, ¿qué, Mari Carmen? ¿Cuál es el antibiótico? Mari Carmen. Ya, se los digo yo. Algo pasó con la ceftriaxona. Pero ya no sería dosis única, ¿eh? Ya No lo me vimos, deja Mari prender Carmen. mi micrófono. Sí, estaba hablando solito. Ceftriaxona, ya lo dije, Mari Carmen. Ceftriaxona, pero aquí quiero aclarar que ya no puede ser dosis única, ¿eh? Porque el paciente tiene probablemente una sepsis por gonococo. Entonces, ya no puede ser dosis única. Tiene que ser el tratamiento para la sepsis, que es entre 7 y 10 días. Y puede ser más si la afectación no solo es articular, sistema hueso. Bueno, vamos a ver entonces. Ya aprendimos aquí varias cosas con este caso clínico que vamos a ver a que ustedes le atinaron. A ver, Marisabel, léanos el resumen. Ahí está. Pero, a ver, déjeme. A partir de acá, María Fernanda, usted no estaba leyendo, ¿no? María Fernanda, a partir de ella, léale, por favor. Sí, ya voy. Desde el diagnóstico, ¿no? Sí, porque los demás ya lo leímos. Sí. Ok.
El diagnóstico de las infecciones gonocócicas dependerá del examen microscópico de frotis teñidos con Gram, mostrando los diplococos Gram negativos intracelulares, pero el cultivo es el estándar de oro. La investigación epidemiológica ha confirmado la prevalencia elevada de las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, Gonorrea. en las sexoservidoras mexicanas, gonorrea, perdón. En las sexoservidoras mexicanas, 13.6%, y en los hombres homo o bisexuales, 3.3%. El personal sanitario debe conocer las técnicas más efectivas para la búsqueda de casos e investigación rápida de los contactos sexuales y educar al público acerca de las enfermedades venéreas. Entonces, lee aquí. Mira. Ok. Vaya. La Neisseria gonorrhoeae se cultivó en el exudado uretral y también a partir del flujo endocervical de la pareja sexual nueva. La deficiencia del complemento hemolítico suele predisponer a las personas a sufrir infección gonocócica diseminada o sepsis recurrentes por Neisseria. Recibe tratamiento de 10 días con ceftriaxona, fármaco activo contra gonococos resistentes a la penicilina, con buenos resultados. Entonces, vean ustedes. A ese paciente, el cultivo de la articulación fue positivo para gonococo. Y la fuente de infección, como bien lo habían pensado por ahí, fue la nueva pareja sexual, porque recuperaron Neisseria gonorrea de la secreción endocervical y también de la uretra. Ahí estuvo la fuente de infección. Y el diagnóstico es una enfermedad sistémica por gonococo. No tuvo gonorrea y después tuvo la enfermedad sistémica. Y el tratamiento, pues vean ustedes, ya no fue dosis única, sino fueron 10 días de ceftriaxona. Algo que nos dice aquí es que la otra pareja, la novia, pues también requiere tratamiento, aunque no tenga manifestaciones. Como ya bien dijeron que la infección en la mujer es subclínica o con pocas manifestaciones, pues hay que darle su tratamiento como si también tuviera gonorrea y a todos sus contactos, porque si no, esto va a seguir avanzando. Muy bien, les voy a dejar el artículo por allá, se los voy a subir para que lo lean completito. Ahí es el caso clínico completo. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Doctor. Bien. Entonces, para la siguiente clase, vamos a ver qué hay para la siguiente clase. Se van a hacer pendientes a ver si les hacemos una tarea esta semana. ¿Sí? Pendientes del chat, por favor. No sé por qué no me responden. Pues vamos a ver para la siguiente clase sífilis, chancro blando, linfogranuloma venéreo y herpes. A ver si alcanzamos a verlas todas. ¿Sale? Cierto. Ándale pues entonces, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, doctor. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta el miércoles, doctor. Gracias.